Bienvenidos, amigos contertulios, a esta nueva ocasión en que vamos a estar aquí, capítulo octavo, capítulo. Volvimos, hepta. Yo te creo. Seguimos con la poesía, Seguimos con poesía. Medio novela también. medio ensayista, Medio traductor también. medio cuentista también. Déjame leer. Medio jugador de ajedrez. Jugador de ajedrez. En esto que estamos trayendo a la palestra estos escritores importantes para Chile, para la poesía, para la literatura, poco conocidos en nuestras generaciones. Yo te digo, bueno, no había nada, ¿no? No había nada. No había nada. Absolutamente O sea, pobre la información. partiendo desde Estela, poco conocido en nuestras generaciones. Bueno, ¿quién viene? Yo. Bueno, ya. Braulio Arenas. El último surrealista de Chile. Exacto. Salud. Salud. Para comenzar este Y nos va. nos fuimos. Ay, comienzo con la biografía, ¿ya? Por favor. Escritor, poeta, novelista, traductor, narrador, ensayista, dramaturgo, vanguardista, artista visual y gran jugador de ajedrez. Eso. Nace en La Serena en 1913, quinto hijo del matrimonio de Braulio Arenas Vallejo y Aurora Carvajal Contreras. A los 14 años publicó su primer cuento en el diario serenense llamado La Provincia, que dirigía a su padre, aunque otras fuentes mencionan que fue en un diario santiaguino. Claro. Huérfano a los 15 años, se queda con su hermano, con quien viaja de provincia en provincia por trabajo de este. Aquí también dicen que 15 o 10 años también. Exacto, que se había quedado huérfano antes. Antes. El trabajo del hermano era profesor. Claro, ¿no? y viajaba mucho, dice que viajaba mucho de ciudad en ciudad. De ciudad en ciudad, exacto. En 1932 se estableció en Talca, porque su hermano iba a trabajar ahí, para realizar sus estudios secundarios en el Liceo de Hombres, actualmente Liceo Abate Molina. Allí conoció a Teófilo Cid y Enrique Gómez Correa, que participaron en fluidas actividades literarias junto a estos, en donde nace la idea de agruparse, ¿no? Claro. En 1936 publica algunos poemas en la revista Total, dirigida por Vicente Huidobro. Acordémonos de eso, es importante. Años más tarde viaja a Santiago para cursar estudios de Derecho, que abandona para seguir con su carrera de escritor. En 1938 confunda el grupo La Mandrágora, con los poetas Teófilo Cid y Enrique Gómez Correa, ¿no? Después del golpe militar el 11 de septiembre de 1973, Arenas se manifestó públicamente como partidario de la Junta Militar y de la dictadura de Augusto Pinochet. Recibe el Premio Nacional de Literatura en 1984 a manos de Pinochet. Posteriormente, en 1988, se enferma de cáncer y muere el 12 de mayo de 1988 a los 65 años. O sea, el mismo año se lo detectan y el mismo año muere unos meses más tarde. Sus amigos mencionan que fue muy repentina. Claro, sí. La muerte de Braulio. Bueno, obras cumbres. El mundo es su doble, El discurso de gran poder, La casa fantasma, que es el libro que tengo. Sí, La casa fantasma. Y otros poemas. Otro, sí. Uh-huh. El laberinto de Greta. ¿Greta? ¿Greta? Sí. Creta. Creta Creta es una ciudad griega. Lo busqué también porque me hacía la corrección de Creta Uh-huh. y aunque sea en memoria chilena salía Creta. Entonces habrá sido no lo leí. ¿Será un paralelismo? No sé. Un juego de palabras puede ser, ¿no? O puede ser algo que desconozcamos también. También. Pero yo también pensé que era Creta, Uh-huh. incluso el Word me tiraba la corrección de Creta, pero buscando me salía Greta. Mira tú. Bueno, esa es novela, ¿no? No, una novela, una de las pocas Y novelas. Adiós a la familia igual es novela. Una novela. Uh-huh. Yeah. Influencias. Qué lindo tener influencias. Fin. Francisco de Quevedo, Rosamel del Valle. Dicen que su principal influencia fue Rosamel del Valle. Bueno, incluso en el libro ahí de la UDP Uh-huh. hay poemas para Rosamel del Valle. Tienes toda razón. El Conde de Lautréamont se nos repite. Perdón mi mal francés. Guillaume Apollinaire. Apolinar, sí, perfecto. Friedrich Nietzsche. Arthur Schopenhauer. Pablo de Roca. José María Eguren. José Antonio Ramos Sucre. Franz Kafka. Azorín. Las corrientes europeas. El boom latinoamericano y el Runrunismo. runrunismo. Por favor. El runrunismo es una composición poética y narrativa que se refiere en repetir ciertas palabras
en ciertas frases, ¿no? Una especie de repetición continua del... Aunque bueno, fue influencia de él y no estuvo ligado al grupo del ronronismo, pero siguió su obra y la corriente muy de cerca, dicen. Como la ecolalia. Como la ecolalia, Elías Soria, increíble, señalado por un poema, ¿verdad? Qué buena conexión. Claro, Como la ecolalia. Estamos revisando poemas de él antes de empezar y Braulio como una palabra, ecolalia, la buscamos. Y claro, era un trastorno. Eso sí. Exacto, trastorno de la repetición de frases, palabras, de canciones. Claro, que te quedan en el subconsciente, pero ya es un trastorno. Bueno, influencias aparte, André Breton con su surrealismo, el Sigmund Freud con el psicoanálisis, Salvador Dalí, Roberto Mata, Joan Miró, vanguardismo, lo medieval, el mitologema greco y bíblico, presente en su obra no póstuma, sino más tardía. Eso, más tardía. Más tardía. Alguien que no mencionamos, Jorge Telier. Es que vamos a hablar de Jorge. Sí, pero Jorge Telier y mencionarlo. Carlos Pessoa Vélez también. Carlos Pessoa Vélez, bueno, ya hablamos de él, poeta importante chileno. Yo creo que vayan a ver el podcast. Está todo dicho. Está todo dicho. Bueno, la influencia más grande, yo diría, de ahí sería André Breton, ¿no? Breton, claro. Donde podríamos hablar sobre una pequeña cita que hay ahí sobre la... de la viuda de Breton. De la viuda. ¿La tienes? Si no me equivoco al principio, la leí al empezar. Claro. Claro que la viuda chilena de André Breton le dice a Pablo Arenas, porque si no me equivoco estaban... ¿Chilena? Aquí sí. Le respondió la viuda chilena de André Breton. Mira, no tenía idea de eso. Dice que lo llamó por teléfono para felicitarlo por la exposición. Y ella le dice, no hay surrealista en Chile. Y ahí se la toma un poco a pecho Breton, ¿no? Claro. Se lo toma también como una misión, yo digo. Claro, o sea, es que más que eso yo me imagino porque, a ver, aquí no salen fechas, ¿no? Pero Grupo Mandrágora, los inicios de Braulio Arenas son surrealistas total, o sea, sí. Hasta llevado, lo voy a decir en este momento, llevado a la extremación. ¿Extremación? Hasta lo extremo. Lo extremo. Hasta lo extremo. Uh-huh. Vamos tocando temitas, ¿te parece? Sí, sí. Primeros años, Italca. Ahora sí. En el Liceo de Hombres, como dijimos, conoce a Teófilo Cid, Enrique Gómez, donde se agrupan literariamente, ¿no? Claro. Aquí me acuerdo de haber visto un video sobre Braulio Arenas, el video de Braulio Arenas que hay en YouTube, en que sale hablando Gonzalo Rojas. Sí, y el de la Mandrágora también sale Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas habla de que en esa época había muchos grupos literarios. Sí. Él dice números, dice que habían 12 grupos literarios. Yo me creo que se refiere a que habían docenas. Claro. Pero claro, uno lo piensa y lo estaba hablando al principio, ¿no? Que esta generación del 50, todas estas generaciones son por agrupar gente. Sí. Y la gente se quería agrupar. Quería pertenecer a los círculos. ¿Cuántas revistas hemos visto? Orfeo, Mandrágora, Altazor, las de la universidad, La Total, claro. Revistas, diarios que donde señalan un cierto grupo. Entonces, me parece extraño porque uno busca información aparte y está tan fragmentada la información que no... Es difícil de hilar. Claro, es difícil. De hecho, estos tres tipos son muy importantes. La Mandrágora es un grupo muy importante, pero después, lo vamos a conversar después, pero Braulio tiene más revistas después. Exacto, tiene dos revistas. 2 revistas más, entonces... ¿Será por...? Y no lo mencionan en ningún lado. No, o sea, será por fama, por... ¿Cómo se llama? Por reconocimiento, ¿verdad? Pero Por Braulio reconocimiento. fue abandonado por la literatura. Claro. Vamos a hablar de eso. Uh-huh. Las ansias de Europa, me gustaría tocar eso. Ansias de Europa. O sea, bueno, está toda la influencia surrealista después de la Primera Guerra Mundial en Europa, donde muy a la ilustración, ¿no? sí, Empieza a llegar una influencia europea muy fuerte a Chile. sobre todo de Francia, Italia, esos países, ¿no? Pero, claro, estos niñitos, Claro, dice Gonzalo Rojas, Gonzalo estos Rojas. niñitos querían... ser parisinos a la fuerza. Uh-huh. Y claro, y se nombra... si no me equivoco, el mismo Braulio lo dice en una entrevista que le hizo Telier, Jorge. Le dice... nosotros nos paseamos por la calle de Nueva York con París, la que está Sí. al lado del Balón. ¿En el centro?
nos pasamos por allá porque queríamos estar en Europa. Sí. Y bueno, y se nombran de nuevo 2 bares más y cafés que no me acuerdo el nombre en este momento. Empieza en el Bar La Unión y te recuerda el tiro Jorge Telier también. Sí. Siguen estando los cuadros de Jorge Telier en el Bar La Unión. Claro, y te nombra dos cafeterías que no las conocía. Y me imagino que con más aspecto parisino que más Claro. Bar La Unión, ¿no? Claro. Recordemos que la mandrágora es paralelo a la generación del 50, entre comillas, porque muchos están en la generación del 38. 38. Que la generación del 50 era anticriolista. Claro. De hecho, a ver, Teófilo está en la generación del Gonzalo Rojas igual. Gonzalo Rojas igual. A él, a Braulio no lo nombran en ninguna generación. No lo nombran en ningún lado. Claro, nosotros lo nombramos en Telier. El podcast de Telier lo nombramos que lo conocía. Exacto, que lo conoció en Santiago. Que se junta. Bueno, y hay varias fotos de Gonzalo Rojas, perdón, de Braulio Arenas con Jorge Telier. Con Jorge, sí. Se ve una amistad bastante sólida. Bueno, tú ya nombraste que incluso Telier le hace una entrevista. Una entrevista bastante larga, pero fue concisa. Sacamos bastante información de esa entrevista. Y hablaba muy lindo Braulio Arenas, ¿no? Hablaba muy poéticamente. Claro, muy lírica. Contestaba oníricamente la respuesta. Oníricamente, esa es la palabra. Era muy surrealista. Claro, él decía, me acuerdo una anécdota que él contaba, que Jorge le preguntaba, le decía, ¿qué libro te hubiera gustado escribir a ti de un poeta chileno? Y él habla de la Araucana, sí, de Alonso de Ercilla. Y yo, lo primero que se me viene a la mente, digo, Alonso de Ercilla no era chileno, era español. Ya él pone entre paréntesis y dice, para mí era chileno. Dice que quería, le hubiera gustado escribir la última octava de ese poema, de esa épica. ¿Sabes qué me pasa con ese comentario? Es algo súper personal, puedo estar errado, ¿no? Aquí simplemente de lo que me acabas de decir, siento que el provinciano tiene mucha más fuerza de la tierra y de lo nacional que el metropolitano. Claro, o sea, vamos a ver más adelante un cambio en la poesía de Braulio a la poesía de los lares. A la poesía regional. Bueno, como lo habíamos mencionado, su influencia más grande es André Breton, ¿no? André Breton. Y también Vicente Huidobro en los inicios. Recuerdan que estaban en el espacio de Primeros Años y Talca, donde incluso Vicente Huidobro les abre las casas para que vayan algunos. Va a Braulio Arenas, no sé exactamente si va con los de la Mandrágora, claro, pero sí va con amigos de él a la casa de Huidobro. Mencionamos que publicó en una revista de Huidobro, sí, ¿no? Entonces tiene una influencia muy grande. Y todo esto del amor franchute, ¿no? Claro, o sea, Huidobro es más francés que parisino. Es más francés que chileno. Claro, lo que dijimos antes, la ansia de Europa, la gana de estar ahí. Ese comentario. En el documental de la Mandrágora, ¿quién nació ese documental? Me suena un apellido, pero no sé si es que él mismo. El de Ernesto Pfeiffer. Creo que es. Ernesto Pfeiffer. No, ese es el de Braulio. Bueno, ya. Indiferente. En el documental de la Mandrágora, también se le hablando Gonzalo Rojas, menciona una persona que vivía en los años cuando estaban ellos, que había una influencia muy instaurada de derecha en Talca, en contracorriente a toda esta influencia europea. Recordemos que Breton con el surrealismo tiene una tendencia a la izquierda, sí, tal vez no tan leninista, no tan, claro, tan marxista, ¿no? Pero sí tiene una influencia de izquierda. Pero eso se ve mucho, bueno, en la época de muchas regiones se ve eso, o sea, hasta hoy en día, si nos ponemos a pensar, hasta hoy en día, muchos viejos, muchas personas antiguas son totalmente de derecha, aunque te digan que son liberales. Claro, no, y a mí me recuerdo mucho cuando, como he comentado también en el podcast, cuando fui a Chile Chico, los patagones, ¿tú crees que son zurditos? No, pues, van a ser gente de derecha. Chile Chico le puso el nombre Pinochet. Y del pensamiento que sea, o sea...
¿Cuánta gente sigue mencionando a Pinochet por la creación de las carreteras? De la autopista. Claro, Pero de carretera. Pero, Sigamos. ya. Claro, esa influencia de izquierda, o sea, de la izquierda europea en táctica. Exacto. En contra de la derecha. Exacto. Nos vamos a Santiago, ¿no? Viaja a Santiago en 1929 a estudiar Derecho, ¿no? Que dijimos que abandonaba por Su carrera. su carrera. Su creciente carrera. Como escritor. Y ahí es donde, junto a sus compañeros literarios de Talca, ¿no? De Teófilo y Enrique Correa. logran fundar el grupo La Mandrágora. La Mandrágora. Sí. Y empieza su producción literaria con su libro El Mundo y su Doble en 1940. Y... ¿Quieres mencionar algo de eso? Que vamos a hablar de la Mandrágora después. Sí. Ansias de pertenecer a los círculos literarios, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante en la vida de Braulio. En especial de Braulio, más que de Correa y de Teófilo. Sí, o sea, Teófilo, bueno... Media bala perdida, Teófilo. Una bala perdida, pero... Siento que igual hay que leerlo, o sea, al final... No, por supuesto. Siempre hay que rescatar algo. Siempre. No, y Teófilo sí. Yo no he leído casi nada de Teófilo, te diría. Pero sí tengo una intención grande de leerlo. O sea, de leerlo, perdón. No es primera vez que se nos muestra Teófilo. No, incluso con la colorina habla de Teófilo. Con peso igual a no de Teófilo. Entonces, bueno, seguían una corriente. Pero ¿cuál era el comentario? Se me fue. Pertenecer a los círculos literarios. Los círculos literarios. Esto de que Braulio, hay una correlación entre su vida y su obra. O sea, él empezó de izquierda. Después vamos a ver de que se... de la evolución que tiene. Dijiste en la biografía que se hizo partidario de la derecha, del golpe militar y tal. Y también en su poesía, o sea, empezó en su realismo. Y terminó siendo poesía de los lares, una poesía lárica, una poesía de región, de aquí. Del mito, algo. Y recordemos que la poesía lárica no tiene una contingencia política, como lo tiene el surrealismo. O sea, se aleja de lo político. Recordemos que la generación del 50, Tellier, es medio apartado porque no tiene esa connotación política en su obra. Claro. Entonces esto de pertenecer a los círculos, y aparte fue dejado de lado por lo que vamos a hablar ahora. Sigamos para unirlo. Que a los 27 años se alzó en un discurso que iba a dar Neruda en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Le arrancó el discurso de las manos y lo rompió en 1000 pedazos. Por lo que le echaron y él a su amigo sin antes de darle una pequeña golpiza. Claro, él mismo lo cuenta. Muchas veces se cuentan esas historias, si no me equivoco. Sí, la cuenta Correa también. Correa, lo cuenta. Sí, se comenta mucho. Y bueno... me recuerda esto que eran opacados por Gabriel y por Neruda. Exacto, era un círculo en todos. Yo creo que estaban en una... La sombra. En una sombra, exacto, de Gabriela y de Neruda, ¿no? Todos estos dos premios Nobel. Los dos más grandes de la época. Bueno, está Roca por ahí. Claro, se estaba sumando. Estaba Huidobro por ahí. ¿Cómo en toda esa potencia poética darse a conocer? Claro, entonces, y me resuena un comentario que me dijiste tú de un video. ¿Ya? De un tipo que decía de que no, era de Uribe, perdón. Lo voy a unir igual. Sí, no. De un tipo que decía de que Uribe no quería estar en los círculos literarios. Sí. Y el escritor en sí no quería. Bueno, yo siento que eso es una falacia. Es una falacia, por supuesto. O sea, decía Parra no quería estar en los círculos literarios. Parra, o sea, yo creo que todos los escritores quieren estar en un círculo literario. Yo diría que el único que estuvo excluido fue Uribe, y autoexcluido. Se excluyó. Porque también tenía... Recordemos que Uribe no solamente era poeta. Era catedrático, era abogado. Era profesor, entonces... Claro, y recordad que Uribe siguió promoviendo el arte de otras maneras. Exacto. Pero todos querían... estamos hablando del círculo de las yeguas del apocalipsis. Estamos hablando de la generación del 50, de los lares, del de 38, todo el grupo de la muerte de la colorina. Mandrágora, Orfeo, todo estos grupos. Del nacimiento de Parra con la antipoesía. Todos querían pertenecer. Lo hablamos mucho con Rodrigo Lira. Con Lira quería pertenecer y bueno, lo hablamos. Pero, entonces, yo siento eso, que cada escritor quiere ser parte de un círculo. Obviamente hay gente que se autoexcluye, creo yo. Sí. Y otros que no pueden entrar. Y ahí yo creo que está un poco Uribe. Arenas. Braulio Arenas.
que en esa sombra genera la mandrágora. O sea, dice, a mí no me van a incluir y no quiero estar incluido en esto. Yo voy a formar mi grupito con esta corriente surrealista llamada la mandrágora. Una corriente nueva en Chile. Exacto. Bueno, y tú mencionaste esto de que se sube, le rompe el discurso a Parra, ¿no? A Neruda le rompe, y bueno, le intentan sacar la cresta a Braulio. Sí. Están con los grupos de la mandrágora, los otros amigos lo detienen para que no le peguen arena. Que a la caga, ¿no? Ahí está la frase. Eso, una cita, la dice, dilo nomás. De la frase que dice sobre lo que pasó. Yo no voy a permitir que un señor que no ha dado debida cuenta de una colecta para los niños españoles venga a hablar aquí. Y le rompe el discurso, ¿no? Bueno. Igual hay que pensar que Braulio ahí era muy joven. Sí, o sea, estaba creciente. Tenía 25 años aproximadamente. Era creciente en su poesía, ¿no? Entonces, a ver, lo hemos tocado sobre esto de Neruda, ¿no? Claro. Tú naces en un lugar donde tienes que odiar a Neruda porque te tienes que distanciar de la sombra de él. Y hay personas que lo hacen con elegancia y madurez. Como por ejemplo, muchos de los autores que hemos hablado. Parra, por ejemplo. Parra que era su propia. Roca. Huidobro. No, la Mistral es anterior a Neruda, pero bueno. Ahí podríamos hablar de que Neruda se distanció de Gabriela. Perfecto, eso es increíble. Gabriela es uno de los influencias mayores de Neruda. Sí. Bueno, entonces, en esta rebeldía, ¿no? Braulio rompe y deja la cagada. Claro. Está bien, está mal, a criterio de cada uno. Sí. Pero es lo que él hace, ¿no? Y por ello eso tiene consecuencias. Y aquí viene lo de anterior. Querer pertenecer a los círculos literarios lo excluyen totalmente. Exacto. Tras la intervención quedan excluidos de los círculos literarios premios y publicaciones. Aunque aquí hay una diferencia muy extraña porque en el último tiempo que estuvimos investigando a Braulio Arenas en los archivos de la Biblioteca Nacional, Digital, sí, aparecían muchas fotos de Braulio en círculo literario, en especial con Jorge Telier. Eso sí es pregolpe. De Ronin, no me acuerdo. Ronnie Cárdenas. No, ese es Rolando Cárdenas. Con Rolando también apareció con Rolando Cárdenas, con Rooney, con muchos escritores. Teófilo. Bueno, es parte de la mandrágora. Con Gonzalo Rojas. Sí. ¿No? Con la Colorina creo que aparece una foto, ¿no? Creo que sí. Aunque sea una aparecía con... Entonces me parece... Bueno... Yo creo que sí estuvo excluido, sin lugar a dudas. La mayoría de fotos no tienen fecha. Ese es el también. Hay muchas fechas que no salen. Tenemos que buscar muy... Bueno, en la entrevista de Telier, que le hizo Jorge Telier, perdón, hace una bitácora de su vida, pero es como muy de obra, no de lo que es su vida. Claro, no del... Exacto. Entonces, decimos que está excluido, yo creo que totalmente. Sí. O sea, la influencia nerudiana era muy fuerte. Sí, o sea, y te paras como un don nadie, porque recordemos que en ese momento Braulio Arenas era un don nadie. Sí, venía tomando fuerza, pero tomando fuerza. No era Neruda. Claro, o sea, es que Neruda es la principal fuente, la principal influencia de todos. De todos. Exacto. Te guste, ¿no? O sea, al final, no sé si lo hemos dicho acá, pero nosotros odiábamos a Neruda. Sí, cuando yo era chico odiaba a Neruda muerte. Odiaba a Neruda, pero uno va leyendo, sigue leyendo, se da cuenta de cosas y sabe que Neruda es por algo. O sea, Neruda no es... El típico comentario de Neruda es bueno porque fue político. Mentira. No. Neruda era conocido mucho antes por sus escrituras que por ser político. Y aquí me gusta que me hayamos metido a Neruda porque Neruda sí tenía una vida muy política. Sí. Pero siempre hemos dicho eso, separar el autor de la obra. Y aquí con Braulio podríamos hacer exactamente lo mismo. Solo que coge otro bando. Y por eso es más criticado. Es criticado. Sí, muy criticado. Hablamos sobre este símil entre París y Santiago, con lo que voy a finalizar con una pequeña cita que ya la dijimos, sí, pero de Gonzalo Rojas. Dice, este surrealismo, hablando de la mandrágora, ¿no? Era un surrealismo de servidumbre. Continúa y después sigue. Santiago no era París y estos niñitos querían ser parisinos a la fuerza. Gonzalo le tira la pelada nomás, le tira el palo bajo la mesa. Y
A ver, pensemos que esta entrevista que da Gonzalo, donde dice este dicho, es post la muerte de Braulio Arenas. Sí. Muy post. Y cuando hay entrevistas de Braulio Arenas, adula a Gonzalo Rojas. Sí, totalmente. Dice que es un muy buen escritor. ¿Cómo lo definirías? Hay un Claro. choque, ¿no? Bueno, igual recordemos que Gonzalo se está refiriendo a los principios, ¿no? Sí. De Braulio. Braulio no es solo la mandrágora. Claro, y claro, no solo surrealismo como Exacto. lo que nombra Gonzalo. Y ahora nos vamos al plato fuerte, ¿no? El grupo La Mandrágora. El grupo La Mandrágora, ¿no? Que lo nombramos con la colorina. Lo nombramos. Sí, lo nombramos. Lo nombramos. ¿Lo dices tú? Yo lo digo. Dale. La Mandrágora. Escrito, no sé si es Foz, de Gonzalo Rojas. Sí, eso es post Braulio Arenas. Ya. La mandrágora. Explica el mito. Explica el mito, mito exacto. de la mandrágora. La mandrágora, como era una planta, gemía y se quejaba. Era una planta humana, hermosa. Ahora bien, el que consiguiera arrancar esa maleza sin morir, ese obtenía de golpe el honor, el amor, las riquezas, todo. Ese es el mito de la mandrágora. Bueno, dijiste en la influencia aparte lo medieval. Lo medieval. Y la mandrágora es un mito medieval. Incluso Sí. no sé si antes de lo medieval, pero todo esto de la brujería, De la todo esto, alquimia, ¿no? todo esto. Exacto, de la alquimia. Voy a dar unos pequeños datitos sobre el mito de la mandrágora. ¿Ya? No, bueno, este era un tubérculo, ¿no? Ah, claro. Era un tubérculo que, como la papa, como la zanahoria, que se arrancaba, ¿no? Y supuestamente si tú lo escuchabas, como sale Harry Potter, ¿no? Grita. Harry Potter. Grita, ¿cierto? Sí. Entonces, supuestamente si tú lo escuchabas, te morías. Entonces, tenías que atar un perro con la mandrágora y el perro lo hacía correr para que sacar la mandrágora de la tierra, tú tapándote los oídos con cera, y después esa mandrágora moría y tú la podías consumir. ¿No? Si era, bueno, tú sabes que todo esto del mito depende de quién le pregunté, ¿no? Sí. Eso es el mito. Eso es el mito. Entonces, se dice que si era hembra la mandrágora y te la consumías te morías, pero si era macho y la consumías, claro, obtenías riquezas. el y- honor. Y también tenía algo muy esto el sexo, ¿cómo se dice? La palabra así. Que te potencia el sexo. Como Como el chocolate, con como el marisco, marisco, como el afrodisíaco. afrodisíaco, exacto, que tenía poderes afrodisíacos. Mm. Y por eso era muy cotizado. Y era cotizado por la realeza, por lo mismo. Muchas cuentan ahí que típico esto de si el hombre no podía tener hijos, culpaba a la mujer, todo eso, Sí. ¿cierto? Entonces se daba de consumir al hombre mandrágora. Obviamente no existía, pero ahí Ya. está el juego para que pudiese El engendrar. afrodisíaco. Exacto. Claro. Entonces, por eso era tan importante la mandrágora en la forma medieval. Mira tú. Bueno, yo elogio en este nombre. Y claro, y ellos toman este nombre por todo esto que te puede dar, ¿no? Claro. Y bueno, en el mismo mito entra el surrealismo. Exacto. ¿no? Ujú. Entra el mismo surrealismo. Recordemos que, como dice Lautréamont, el surrealismo es una máquina de escribir Claro. en una mesa de operaciones con un paraguas. La Lautréamont, persona que no lo consideran surrealista. Claro, es que depende a quién le preguntes. Es el problema de eso. Mucha gente dice surrealista, otros dicen no, es que es simbolista. Es que Lautréamont está tan romantizado y a ver, gente que lea Lautréamont, ¿quién es? Digamos, gente gótica, gente que le gusta lo lúgubre, lo malo, el odio, el amor. Es que mucha gente que lee Lautréamont como lee a los malditos, Eso. lo lee erróneamente. No, tiene una categoría errónea Lautréamont dentro Ajá. de la literatura, hablando de una forma popular, obviamente, no Sí. la forma No, ilustrada, la adula a Lautréamont por Eh, más cosas que esa. ¿Cierto? No, te dejo ahí tu cerveza. Lautréamont es un ensayo al final, o sea, es de Claro. estudio. Bueno, para los que estuvieron el sábado, ya vieron el video, estuvimos afuera del GAM recitando poesía. Y bueno, una de las elecciones que hicimos, que tuve el honor El honor. de recitar el inicio del canto De los cantos. del canto de Lautréamont, ¿no? Maldoror. Del canto de Maldoror, perdón. El inicio era esa. ¿Cómo se dice? Esa. Advertencia. Advertencia al lector. Advertencia al lector, ¿no? Claro, pero ya, volvamos a Braulio. La mandrágora. ¿Leo yo? Sí, lee por Ya.
Según Bernardo Subercaseaux, otro escritor de la época, esto fue un discurso vanguardista de obturación de la realidad y como tal uno de resistencia espiritual, con una lógica artística y no social. Fue una estética surrealista y freudiana, asumida rabelesianamente, sin medias tintas, tras lo cual estaba el intento de una vanguardia radical en lo estético, que estuviera totalmente fuera de la realidad, o que se derramara de tal modo sobre ella hasta hacerla desaparecer. Bernardo Subercaseaux. El surrealismo es el intento de escape de la realidad. Nace desde nace desde el post Primera Guerra Mundial, Sí. donde esta realidad que yo consumo a diario Ujú. no me satisface artísticamente, no me satisface personalmente y de ninguna otra manera. Tengo que inventar dentro del onírico, por eso toman tanto a Freud con el subconsciente, para poder formar una realidad que a mí me acomode o me plazca o me disguste, pero que no sea la que está aquí. Yo leí el AGC de la Mandrágora, que es la primera, no quiero decir que la primera, porque no lo sé. Es como un ensayo que hacen, ¿no? Claro, que lo publica Enrique Gómez Correa, donde aparece Braulio Arenas, aparece Enrique Gómez y aparece Jorge Cáceres, no aparece Teófilo, porque hubo una diferencia. Hay una diferencia ahí entre cómo se escribía, ¿no? Una diferencia de opiniones. Él decía que no quería seguir escribiendo automáticamente. Uh-huh. Creo que es un poeta automático. Automático, exacto. Bueno, y lo que leí, me gustó mucho Enrique. En términos de surrealismo, me gustó mucho lo que escribió Enrique Gómez Correa. Y Braulio me pareció, o sea, no es que no me haya gustado, obviamente, pero la diferencia que hago es que extrema el surrealismo, lo lleva más allá. Cosa normal, te toma el surrealismo, te lo cambia, obviamente, pero él lo extrema, te lo lleva mucho más allá. Claro, lo hiperboliza. Sí, se podría decir. Lo hiperboliza, Uh-huh. ¿no? Sí, es una cosa que lo hace bastante en sus primeros poemas, más joven diría yo, que después va cambiando. Se nota mucho en su obra que va cambiando. Sí, que Braulio es una persona que en su obra y en su vida va cambiando constantemente. Está en esa búsqueda. Exacto. Bueno. Generación. Grupo de la Mandrágora, Uh-huh. fundado en 1938 por Teófilo Cid, Enrique Gómez Correa y Braulio Arenas. Ahí se mete Gonzalo Rojas de repente, dicen Jorge Cáceres, como tú lo nombraste. Gonzalo Rojas luego se va. Algunas lenguas por ahí dicen que fue porque no le quisieron publicar un texto. Entonces Gonzalo Rojas se va. Tal vez por eso Gonzalo le tira la pelada después. Claro, No sé, uno nunca sabe, la verdad, no puedes afirmar de la historia así, al final. El grupo en su primer momento se desarrolló como un proyecto radical de socialización con el especial énfasis en lo político, que se fue distanciando progresivamente en el tiempo. Claro, o sea, se muestra mucho también esto, alejando un poquito de lo político, de su principal influencia, Vicente Huidobro. O sea, cuando la revista Mandrágora, su primera influencia es Vicente Huidobro, y después hay comentarios de que Raúl Lorena era su... ¿Cómo era? El mandado de Huidobro, el de los mandados de Huidobro. El de los mandados de Huidobro. En especial cuando fue a lo de Neruda. Ahí lo empezaron a nombrar así. Sí. Porque rompe esto y deja la cagada, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, está el de los mandados de Huidobro. Así como ninguneándolo. Sí. Que también tiene un poco de... No estoy diciendo en absoluto que Huidobro lo mandó. No, o sea... Esclarezcamos eso, ¿no? O sea, estoy diciendo que por ello lo molestaban, ¿no? Claro. Y Recordemos que lo publicó. sí, y aquí empieza este distanciamiento con Huidobro, que después lo reafirma, o sea, él Lo reafirma en la Mandrágora, en la misma Mandrágora, Sí. lo reafirman, ¿no? y después en entrevista él reafirma que es su principal influencia y lo respeta Exacto, mucho. es muy extraño eso, muy, Unas muy contradicciones extraño. entre comentarios que hace. Lo que me hablando así como más del punto, que se fue distanciando progresivamente, lo dijimos, ¿cierto? Tú Sí. me mencionas tu punto, Uh-huh. y eso me hace mucho eco con la separación de Teófilo Cid. Me hace mucho eco con el distanciamiento posterior a la Mandrágora que hace Braulio con el larismo, ¿no? Y todos los de la Mandrágora comienzan con un énfasis político y se van distanciando paulatinamente y progresivamente hacia más al surrealismo puro, más que hacia la política.
a algo como el surrealismo puro, aunque sí, el surrealismo puro nace como una corriente de izquierda, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Más con el gusto estético, más que con la corriente política. Uh-huh. Bueno, aquí, dime. Aquí me entra, me hace mucho, me hace mucho eco el hecho de que estamos hablando de surrealismo, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros siempre hemos dicho que aquí en Chile no hay romanticismo. Claro. Lo hemos dicho en muchos en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica no hay romanticismo. El surrealismo es una forma de romantizar las cosas, si te das cuenta, que en Latinoamérica. Porque aquí en Latinoamérica, ¿qué tenemos? Problemas, guerras, Sí. problemas sociales. Es que yo concuerdo tu punto de vista. Uh-huh. Obviamente, para mí el romanticismo latinoamericano es una forma de llamarlo. Claro. ¿no? Pero más que al rigor no hay, no hay romanticismo en Latinoamérica. Uh-huh. Siento que obviamente es surrealismo, como dice Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas habla de un río de París, ¿no? Hace mención, y dice que estos creían que el mismo río era el Mapocho, ¿no? Que era imposible. Claro. Que no podíamos comprar los caudales, decía. Uh-huh. ¿no? Entonces, sí es verdad que obviamente no hay Primera Guerra Mundial en Latinoamérica. No, pero... Tiene una connotación de extranjero, sí. Tiene una connotación en especial con lo de España, pero cierto paralelismo encuentro en Latinoamérica, un pueblo siempre en guerra, ¿no? Por historia, o sea, Latinoamérica tiene la misma historia. Todos tienen la misma historia. Es una persona en guerra constantemente. Siento que por ahí jalan al surrealismo, ¿me entiendes? Uh-huh. Siento que por ahí, pero obviamente no hay un surrealismo tan propio. Bueno, lo dice la viuda de Bretón. Podemos pensar que despectivamente no, podemos ponernos a discutir eso. El surrealismo de servidumbre. Exacto. Claro, o sea, siento que hay una forma de escapar esta realidad. Es que el surrealismo es eso. Es escapar a los problemas que están pasando, pero siento un choque entre llevarlo a lo socialmente, a lo políticamente. Es que Bretón con el té de la manzana, ¿no? Sí. Pintor europeo, surrealista. Dalí. No Dalí. Ya, da igual. Ya. Dalí también, por ejemplo. Bueno, Bretón. Todo ellos lo llevan a la política. Aunque si tú ves un cuadro, Bueno, puedes entrar en discusión si me lleva alguna connotación política. El romanticismo lo encuentro mucho más político que el surrealismo. es una buena fac. El romanticismo tiene, por ejemplo, una connotación del monumento, ¿no? Sí. Una connotación del lugar, de la situación. El surrealismo tiene algo más onírico. Y el romanticismo se acerca mucho más a la poesía de los lares. A esta regionalización. No regionalización, sino amorío a la región, a estos lares. O sea, al final. A la ciudad, ¿no? A la ciudad, a la aldea, esa era la palabra. A la aldea que habla tanto Telier. O sea, Telier habla de que quiere volver siempre a su ciudad natal, aunque ya no es lo mismo. Él quiere volver. Esto de rescatar, ¿no? Bueno, Telier habla de esto de tener un poeta en cada pueblo. Ahí podemos hablar de querer rescatar. El romanticismo. Claro. Uh-huh. Me gustó. El interés, otro punto, disculpa. Uh-huh. El interés por retomar el culto al inconsciente freudiano, las interpretaciones de Laudremont, Harry, no sé cómo se pronuncia, Éluard, Rimbaud, entre muchos otros, fue su primera premisa. Claro. Ya. Es que yo me imagino, obviamente, uno piensa en estos jóvenes mandragorianos. Lo que hemos dicho muchas veces ya de la rebeldía en la adolescencia. Esta cosa de querer ser diferente. Sí, yo concuerdo absolutamente con lo que me estás diciendo. Uh-huh. Termina. Querer traer algo nuevo. Sí. Estas ansias de Europa son vestigios, digámoslo, vestigios de Revolución Francesa al final. Perfecto. Son vestigios totales. Entonces este tipo... Yo concordaría, pero el problema es que
ya no son adolescentes en este momento. Bueno, cuando crea la mandrágora, ¿qué edad tendrá? 27, yo creo, ¿no? 27 años. 25 años. Eran más viejos que nosotros. Pero claro, Braulio empezó escribiendo con su realismo al final. Y yo no sé si Teófilo y Enrique. Sí, también. Entonces, Claro, siguieron la corriente, ¿no? siguieron la corriente. Y al final viene esto de estar atrás de la sombra. Es que Neruda y Gabriela, ¿no? Neruda y Gabriela, es terrible salir de ahí, ¿no? En La- especial en la esos años. O sombra. sea, si hoy hablas de Chile y hablas de poesía, hablas de Neruda, imagínate en ese tiempo. Imagínate. O sea, concuerdo. ujú. Bueno, hablando de Neruda, hablando de Huidobro, Ay, man. cuyos blancos principales fueron, hablando de la revista, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Pablo Neruda, la crítica a la residencia de la tierra se mantuvo durante 7 números de la revista Mandrágora. Y Vicente Huidobro, quien paradójicamente había sido su modelo inicial. Claro, que dijimos de que Huidobro. Sobre eso dijimos, bueno, lo dije, es importante recordar dónde se publica, es importante recordar que Huidobro les abre la casa, Ujú. que tiene todo esto del franchute, ¿no? Claro. Y, Las y tertulias ahí. después se cambian la chaqueta, ¿no? El chaquetero, el chileno chaquetero. Pero bueno, a ver, lo de los 7 tomos hacia Neruda. Hay que pensar que la mandrágora salía una vez al año. Una vez al año se le agarra. Son 7 años hablando de Neruda. La residencia en la tierra. De residencia en la tele y una crítica. Entonces, a ver, yo creo que por esto mismo se crea otras revistas. De hecho, lo Sí. dice, lo dice. A ver, no hay forma más fácil que hacerse conocido que generando polémica. Sí. De ¿Entiendes? acuerdo. O sea, a mí cientos de autores y artistas que no me gustan me podría ir a parar a putearlo a todos y alguno pega. Claro. Ahí le pongo. ¿Andrés Taiba dijo? Claro, Andrés Taiba putea y listo. Ya. Pero no. Claro, la verdad es- Entonces, pues, es que me resuena esta revolución adolescente que me decís, pero ¿Ya? que el problema mío es que ya no son adolescentes. ¿no? No son Ese adolescentes. es mi problema. Tienes toda que la ya no razón. son adolescentes. Sí. Por lo que no es como. A ver. La edad te permite darte ciertos lujos porque las personas no te van a criticar porque supuestamente estás en un periodo de Sí. crecimiento. ¿Ya? Pero es que esto ya no eran niñitos. No, po. están llegando a los 30 ya. ¿Sabes? Bueno, Ujú. sigamos, ¿no? Lo que a mí más me molesta es hacia Huidobro. Eso es lo que a mí en realidad Claro, o sea- me molesta. A Neruda, bueno, Neruda no le extendió nada y siguieron su línea en contra de Neruda toda la vida. Bueno, está bien. Aunque sea siguieron su línea. Podemos discutir si está bien o está mal. Pero Huidobro se la dieron de chaqueta porque fue un poco gratuito, ¿me entendió, no? Eso es la verdad, fue Fue un gratuito. poco gratuito, ¿no? O sea, Obviamente la obra de Huidobro es la que recae hoy en día. No sabemos tanto sobre qué connotaciones tuvo políticamente en la época. claro, Pero me parece un poco gratuito. fue bastante. Tal vez estoy equivocado, ¿cachai? O tal vez hizo algo, tal vez no, pero Puede ser. pero ¿no? me es extraño. A mí también me hace eco, me retumba. Pero muy a lo Braulio Arenas. Vamos a hablar de eso, ¿ya? Ujú. Como tú dijiste, publicaron la antología de AGC de la Mandrágora, ¿no? Ujú. Incluye a Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa y a Jorge Cáceres, pero no a Teófilo Cid por motivos que ya conversamos. Ujú. Anualmente. Se separan. Se separan. Se separa la Mandrágora, ¿no? Por diferencias artísticas y políticas. Políticas. ¿No? O sea, acá hay un quiebre donde cada uno se va para su casa. Claro. Incluso Correa sigue muchos años hablando de la Mandrágora. A Braulio Arenas en una entrevista que está publicada en una página que es horrible, pero bueno, que es de la Universidad de Chile. Es un fotolog la weá, No, weón, ya. Era de la Mandrágora, ¿cierto? Sí, se de la llama Mandrágora. lavandrágora.cl, creo. Era bueno el intento. En el, 2000 Era en el muy- 2004 era muy lindo el intento. Con Comic Sans. Con Y Chile- PowerPoint. El Chile es muy chaquetero. Lo tenemos ahí mismo, o sea. ya. Que tenemos a Braulio Arenas en la sangre. Ah, Ya. Entonces, Braulio Arenas le hacen la pregunta sobre la Mandrágora Ajá. y él sí lo recuerda con mucho cariño. Dice, entonces,
como que sí hay una lejanía, pero sí hay cierto respeto de los Sí. participantes. No voy a hablar de Teófilo, porque no sé directamente las palabras que él menciona sobre la mandrágora, pero sí de Correa y de Braulio, Ujú. ¿no? Porque sí, sí recuerdan con mucho Pero- cariño la mandrágora. Es un grupo que es muy recordado, es muy recordado. O sea, no es primera ni segunda vez que nos topamos con la mandrágora estudiando. Exacto. Yo, como te comenté, la primera vez que conocí la mandrágora, tuve un intento hace muchos años de generar una revista. Ujú. Entonces estaba buscando influencias, estaba Sí. buscando a ver qué se había hecho, no copiar los nombres, cosas así. Lo más básico, ¿no? Ujú. Me sale revista La Mandrágora. Ese fue el primer acercamiento que tuve hace unos años y ya después me puse a investigar. Ya. Ujú. Pero sí es nombrada en la historia, ¿no? Sí es nombrada en Chile y sí fue importante. Sí, o sea, los círculos literarios muy, muy Podemos importantes, decir la lo que mandrágora. queramos si está en contra de este o de ahí, pero sí tuviese una influencia directa e importante en la historia. Sí, siempre hay que pensar que se atrevieron a hacer algo distinto en Chile. Exacto. O sea, fuera de que estuviesen en... Mira, esa weá que dijiste increíble. O sea, si... Da lo mismo si lo hiciste... No, da lo mismo. No. Puedes permitirte el error si es que intentaste hacer algo nuevo. Porque es fácil ponerse a copiar o no. No, es fácil ponerse a copiarse a uno. Ahí va a tirar, paro. Estoy generando... ¿Qué para generar un poquito de visita? No, Le hace un ring. A ver. No. Igual A ver. Parra dice que se crea automático después en su año, ¿eh? No lo digo yo, lo dice Parra. Que hizo lo mismo como 100 años. Ya. 50 años que hizo lo mismo. Volvemos ¿Ah? al tema de la sombra. De la sombra de Neruda. Sí. Estos tipos se atrevieron a hacer algo diferente a lo que hace Neruda. Trataron de hacer algo distinto y salir adelante. Y de lo que hacía Huidobro. Y de lo que hacía Huidobro. Y de lo que hacía Roca. La creciente antipoesía. La generación del 50. 38. Todo lo que Hicieron algo distinto. y lo hicieron. Y no han... Voy a decir algo medio feo. Oye, yo sí, estoy como medio violento, no sé qué me Ya pasa. te pregunté cómo estás en la mañana. Ahora estoy enojado. ¿Cómo estás? Era algo muy frecuente en la generación del 50 ser performático. Zurita, es posterior obviamente, Zurita, Lira, el Lemebel, ¿no? Habían muchas personas Ujú. muy performáticas en el momento. Me imagino que esta Estela fue junto con... Sí, performática. ¿no? Debe Entonces, la mandrágora igual no recae en esa performance, ¿no? Eso es lo increíble de la mandrágora, porque a ver, pensemos en las vanguardias. Se está haciendo de todo, desde el dadaísmo hasta retomar la generación del 27, ¿no? O sea, es un momento donde convergen demasiadas corrientes. Qué difícil es resaltar ahí. Es difícil resaltar ahí. Es fácil Ujú. resaltar hoy con Sí. abriendo cualquier corriente, pero en el momento donde todas las corrientes se están abriendo, obviamente es difícil. Y pensemos que no estamos en un momento de globalización. Entonces, es increíble lo que hace la mandrágora Sí. en el hecho de lo revolucionario que es. Claro, lo revolucionario quiere decir la palabra. Muy bien, me gusta. Porque hay otra cosa de lo que me hablaste de los performáticos. Del único de la mandrágora que yo encontré un texto hablando fue de Enrique Gómez Correa. No hay ningún audio de Braulio Arenas ni de Teófilo. Exacto, como mencionamos, este rompimiento del discurso de Neruda Ir en contra. los alejó totalmente. Que igual también una cosa es hacer una revista de contra Neruda, o contra sus tal vez era simplemente contra su obra. Claro. Podemos dejar esos criterios de cada uno. Pero otra cosa es poder tener un discurso a romper algo, interrumpir Claro. algo, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Puedes tú hacer una crítica literaria sin ser un imbécil. Totalmente. Y así mismo lo mostraron mismo Neruda con Roca. Son tantos años que tuvieron discusión. Huidobro, también entra por ahí. ¿no? Entonces, Parra hace lo mismo, de una forma sarcástica, ¿no? También. Lenin. Entonces, hay formas, ¿no? Yo creo que esa es la... Y lo que hizo, él se arrepiente, luego, posteriormente. Sí, lo menciona, esa va- se arrepiente, ¿no? Dice, puta, bendiga, ¿me entendés? Aunque se arrepiente poco tiempo, porque después vamos a hablar, ¿no? Bueno, ¿lo dices tú o lo digo yo? Dígalo usted, por favor. Bueno, voy a tirar otra pelada. ¿Pero por qué? Este texto sale en una... texto. Este mismito. ¿Ya? está a prueba del sistema. Ah, ya. Este texto sale en un documental de la mandrágora. No, no lo tomen en cuenta, por favor, a este niño que se la da de altanero. ¿Qué?
Dilo. Que soy mandragora. Dilo. No puso la cita del texto y yo, como buen caballero educado, Buscador de información. de ilustre figura, Inmarcesible. y le pregunté al director sobre él. Es verdad que fue hace 7 años, creo. Hace como 7, 8 años el video. Pero le mandó un mensaje por Instagram, pero ya está ahí, por las redes. por las redes sociales. Le pregunté sobre la cita, le dije, muchas gracias, el documental es buenísimo, vayan a verlo. De verdad que es muy, muy bueno el de la mandrágora. Sí. Y le pregunté sobre la cita y no me respondió. No le respondieron. Y el otro, al otro le preguntaste, te le dijiste, muy bueno, le dijiste. No, es que increíble. Don. Sobre este libro, el prólogo es muy bueno, muy, muy bueno. Te voy a decir al tiro de quién es, que se me olvidó el nombre. Guzmán. Rafael Gumucio. No respondió el mensaje. Sí, yo le digo, muchas gracias, Muy muy bello bueno. el prólogo. Me dijo, gracias. Listo. Así es. Educación. Te digo, no. A ti. No, pero muy bello prólogo y ese libro se lo Sí. recomiendo. No he leído mucho más que eso de Braulio Arenas, pero ahí está, por ejemplo, La Casa Fantasma, ¿no? La casa. Bueno, el texto que me estoy Ya. enojando todo el rato. Por favor. Dice, entonces trabé conocimiento del mal. Supe que se parecía a un extraño fluido, del cual emanaba una terrible fuerza, capaz de movilizar y transformarlo todo. Sin embargo, no sé qué mano impidió que me resguardara tras sus alas. Recuerdo ahora la risa espantosa de Maldoror. Y también de solo pensar que pude caer bajo sus garras. La mandrágora proclamó los fueros del mal. Y lo negro invadió sus habitaciones, donde la magia reinaba a sus anchas. La mandrágora fue desinteresada hasta las lágrimas. Ahora lo recuerdo. Había demasiado mal el mundo para seguir insistiendo, y nos recluimos en silencio. Enrique Gómez Correa, en Los Pordioseros, en 1992. 4 años después de la muerte de Braulio. 4 años después. Ya mucho más tardío de la separación de la mandrágora. Mucho más. Que era este texto de Enrique Gómez Correa, que a mí, aparte del contenido sobre la mandrágora, me parece un texto Muy bueno. precioso. Está Texto muy precioso, ¿no? Lo encontramos gracias también a Felipe, no voy a decir más, Ya, Felp. a nuestro editor, ¿no? Ya, nuestro editor. A las notas del editor. A las notas del editor, que me ayudó a encontrar el texto. Lo encontramos en un Diario. extracto en un diario del año. ¿Ya? Ese mismo. Y que era de Los Pordioseros de 1992. Ujú. Un precioso texto y habla sobre cómo fue la mandrágora, su separación y en Right. especial cómo Enrique Gómez Lo Correa recuerdo. lo recuerda. Me gustó bastante todo este texto. Muy bueno, muy bueno. Ya. Yo. Sí, dale. Vamos a hablar del golpe de Estado y sus últimos años. Bueno, Braulio se separa de la mandrágora por problemas internos, ahora en busca de una voz propia y se aleja, lo que dijimos al principio, se aleja del surrealismo y cambia su poesía, su escritura, su tema Su principal. tema principal. Y aquí viene este tema que me gustó, que Dale. se emparenta con la poesía lárica de Jorge Tellier. Exacto. Este cambio, o sea, Jorge Tellier crea la poesía lárica, ¿no? El creador. Fundador. Y ya explicamos lo que era poesía lárica, no lo vamos a poner a explicar acá. Vayan a ver el podcast de Jorge Villar. El mejor. Estamos timidillos ahí todavía. Se emparenta con Jorge. Y bueno, hay muchas fotos de ellos dos juntos. Lo dijimos, Sí. hay muchas fotos de Bueno, ellos tú dos hablaste de la entrevista. juntos. Ujú. Le hizo una entrevista en la revista. La revista que tenía Jorge Villar. Otra revista de Jorge Tellier. O sea, este tema de que la información esté tan fragmentada no nos impide hacer esto, pero sí. Lo complejiza. No sé, pero que Jorge Tellier hicimos un estudio, estudiamos Jorge Tellier y después nos sale Exacto, nos sale Otra porque hizo otra revista. otra revista, claro, entonces. Y era una revista bastante producida. Hablamos de dos revistas que hizo, una en la universidad y la Orfeo con el Uruguay. Exacto. Y apareció esta otra revista que también está muy producida. Tiene entrevistas a Parra, a The Rock, a Braulio Arenas. Creo que tiene a mucho. Huidobro también. A Huidobro también tiene. Tiene publicaciones exclusivas de poemas. Entonces, esto de que la información está tan fragmentada. Que hay nombres que nos suenan. O sea, dijimos, no, nosotros tocamos a Braulio Arenas. ¿Dónde? ¿En qué podcast? Jorge. Jorge Tellier. Entonces, hay que buscar muy bien. Pero bueno, Jorge Tellier, la poesía lática. Este cambio a mí me parece extraño. ¿No te parece extraño?
desde el surrealismo de Breton. Ojo ahí, Claro. no es el surrealismo de otro, es el surrealismo de Breton. Surrealismo puro que se llama, ¿no? Claro, súper de izquierda. Pasar a la poesía lárica, que no tiene ninguna connotación política. Recordemos, la poesía lárica intenta permanecer en la aldea. No intenta ir a tribunales. Intenta ir a la elección. Él habla de su familia, la casa fantasma. Habla del, si no me equivoco, en este momento. No, eso es más surrealista, el discurso del poder es de antes. Pero sí te habla de un cierto lugar, ¿no? Claro. Y de un lugar real. Estamos volviendo a la realidad. Claro, es como ese. Lo hablamos un poco con Coloan, lo hablamos también con Jorge Telier. A mí Jorge Telier, lo dijimos, cuando lo leímos decíamos, este cómic es medio surrealista, medio romántico, teníamos como un problema ahí, ¿Cómo encasillarlo? No entendíamos porque no conocíamos la poesía lárica. Uh-huh. ¿No? Entonces, encuentras y conoces la poesía lárica, entiendes sus fundamentos y Braulio no encaja ahí, aunque sea hasta lo que ha escrito. Claro. O sea, no te subes a hablar sobre un discurso sobre España y sobre los niños, ¿no? No te pones a hablar de la mandrágora, a decir que contra Huidobro o contra Parra, si estás con la poesía lárica, ¿no? Claro, la poesía lárica está. Lo dijimos. Es que vayan a ver a Atelier. Outsiders son. La lárica son gente de afuera, son los underdogs. Gente de región, gente de bajo perfil. Exacto. Ese es el tema de la poesía lárica. O sea, el que más poeta lárico que salió fue el de Delier, creo que es su creador. Claro. Pero al final Braulio se cambia la poesía lárica y no es que no encaje, porque lo hace al final. O sea, lo hace, no, lo hace. Su poesía tardía es solo lárica. Y te diría que lo hace bien. Sí, no lo hace mal. Pero la poesía lárica... No pega ni junto. Eso no pega ni junto con el surrealismo de Breton. Pero entra de nuevo en este choque que tiene Braulio Arenas con su propia vida. Exacto. Uh-huh. Y aquí voy a decir un tema rapidito, ¿no? Uh-huh. Que después de la mandrágora, en 1942, crea la revista Leitmotiv, no sé si se pronuncia así, y que solo tuvo 2 entregas. Y en 1952 crea la revista Gradiva, que contuvo solo una publicación. En este intento de alejarse de la mandrágora y de su discurso y de su estructura. Eso es también importante, de la estructura que tenía la mandrágora. Sí, o sea, yo creo que viene de esto de volver a lo que quería hacer la mandrágora. Exacto. Pero bien. Claro, es que, claro, si tú tienes una experiencia, te guste o no, la tuviste. Uh-huh. Y por lo que vas a aprender desde esa experiencia, si es que eres una persona inteligente, para poder, y no dudo en ningún caso que Braulio Arenas no lo haya sido, ¿no? Para poder aprender y generar tu movimiento o tú lo que quieres volver a generar o retomar desde una experiencia. Sin los problemas, sin los fallos que tuvo la mandrágora, los fallos, pongámosle, o las contradicciones que tuvo, ¿no? Claro, o sea... Tú me nombraste sobre esta influencia de que dijimos que le tiraba a Huidobro, ¿no? Pero después tardíamente, en la entrevista de clase de líder, vuelve a retomar a Huidobro. Vuelve a tomar a Huidobro. Yo creo que ahí hablamos también de esto de retomar de la revista, ¿no? Puede ser, tienes toda la razón. Él vuelve a decir, Huidobro es mi principal influencia. Me gusta. ¿Te gusté? No, sí, ya. Después... pierdo el cachibún. ¿Qué vas a hacer? Personaje frustrado. Claro. No lo tomen en cuenta. Es un personaje. Lo hemos hablado todo el día. Sí. Incluso en sus contradicciones se nota que es un personaje frustrado. No, y ojo, no estamos dando una connotación mala, negativa sobre decir que es frustrado. Estamos hablando de una persona que como en una búsqueda constante, eso. Intentar hacer algo, chocar contra eso, intentar hacer otra cosa. No estamos hablando de una persona que va ahí de marcada puteando gente, sino que simplemente está en una búsqueda, y que no recibe lo que él cree merecedero. Está hablando de lo que comentábamos, de que está fuera de los círculos literarios. Entonces, por eso lo mencionamos en una síntesis como personaje frustrado, ¿no? Uh-huh. Como una persona en búsqueda, alejada y marcada por lo que hizo con Neruda. No. Claro, ¿sabes? Entonces,
lo marcó de por vida. Lo marcó de por vida la mandrágora. Lo marcó de por vida el antiwidorismo. Y aquí lo voy a nombrar ahora. Perdón, widowriano. Lo quiero nombrar ahora mismo. Es un personaje frustrado, sí, tiene muchas contradicciones, muchas preguntas siempre. Pero tenemos que recordar que tiene una obra extensa. 14 libros publicados. Continúa, ¿no? 14 libros publicados donde novelas, cuentos, lo dijimos al principio, novelas, cuentos, ensayos, poemas, traducciones, reediciones de poemas anónimos españoles también. Entonces estamos hablando de que frustrado en lo que... En un ámbito personal. En un ámbito personal. Un ámbito del logro reconocido. Claro, ser reconocido, yo creo. El tema es que no es reconocido y hasta hoy olvidado. O sea, yo le decía al tata, ese libro yo lo agarré del colegio. Y por eso conocí a Braulio Arenas. No hay más. Nadie más me hablaba de Braulio Arenas. Y yo, a ver, obviamente, un puentaltino y un floridense, ¿me entendí? No es que esté en los círculos literarios, weón, hablando en... ¿me entendí? O sea, obviamente no estaba ahí afuera de la ópera hablando de Huidobro. Pero en nuestro contexto sí suena Lira de repente, no digamos que todos los días, naturalmente. Si suena Eteriel, si suena Bravo, o te comunico, oye, estuve leyendo tú me comunicas, estuviste leyendo, o amigo, etc. Claro. Pero Braulio Arenas nunca me sonó. O sea, sí, lo leí cuando chico, lo leí cuando pequeño, o sea, adolescente. Pero no me lo nombró nunca. Exacto. No sé, como un personaje olvidado, ¿no? Botado. De hecho, en el documental de Ernesto Pfeiffer, perdón si estoy diciendo mal el apellido, sí, él habla de retomar la obra de Braulio. De recopilarla, de leerlo, porque es buena, o sea... Es muy buena. La Casa Fantasma es un precioso poema. Y extenso y precioso. El discurso del poder también, muy buen poema. También extenso también, pero bueno. Incluso recuerdo en un comentario del video que tú me hablas, una persona le comenta abajo y dice, qué pena la escasa información que hay sobre Braulio. Qué pena la escasa. Y vas a la Biblioteca Nacional, ves las fotos, ¿y por qué está Braulio Arenas en todas las fotos? Afuera de las hechas aparece también Braulio Arenas. Afuera de las hechas. O sea, esta persona estuvo ahí. O sea, es que ese es el tema. ¿Por qué si estuvo ahí, ha sido votado por la historia? Tú puedes estar en contra o en pos el cómo llevó la vida. Pero no por eso no fue importante. Totalmente. ¿Cachai? Tú puedes estar ¿es que estáis con Neruda o que estáis con Roca o que estáis con... Da lo mismo. El tema es que sí tuvo una connotación importante. Sí. Y ha sido arrastrado y ninguneado por la obra y por la círculo literario. Yo creo que de ahí nace la frustración de Braulio. Es que es tan fácil como preguntarse a uno mismo, ¿qué es el surrealismo en Chile? Y a mí se me viene a la mente, ahora que conozco a Braulio y conozco a la mandrágora, se me vienen ellos, obviamente, pero antes... Claro. Uno no habla mucho de surrealismo en Chile. ¿Algunos atisbos de algún escritor de tratar de hacer surrealismo? En una entrevista le preguntan a Braulio sobre porque hay un momento en especial, yo te diría en Residencia en la Tierra, que creo, tal vez por ello no estoy afirmando nada, creo que por ello también lo tratan en La Mandrágora, que hay atisbos de surrealismo. Me lo comentaste, tienes toda la razón. Incluso en Walking Around. Walking Around, sí. O sea, y responde Braulio, dice, en realidad Neruda no lo ningunea, pero dice, en realidad yo creo que Neruda ha seguido otra corriente distinta, el surrealismo, y se extiende, ¿no? Entonces sí siento que hay toques de surrealismo. Obvio que van a haber toques de surrealismo, pero toques ativos, claro. Un ápice. Claro, no es como que uno diga, oye, tengo una idea de ser surrealista porque nadie viene de la Primera Guerra Mundial. Entendamos que nace desde ese sentimiento. Podríamos pensar en Pessoa. Sí. Con la guerra civil del 91. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. El caudal del Mapocho no tiene el caudal de los ríos de Francia y cosas, ¿no? No es la misma sangre que se derrama. Por eso, Braulio tiene la capacidad de la búsqueda. Y eso también es algo muy a rescatar de él.
Yo encuentro que todas estas contradicciones lo hacen muy humano a Braulio. Exacto. Y él podría quedarse tranquilito y no decir nada. Exacto, pero lo hablamos en PSOE de eso, ¿no? Así como de la humanidad de la humanidad de la contradicción. Es muy real. Aquí esta weá de andar con una línea y de morirse abanderado. Uno tiene y debe ser lo suficientemente inteligente para ir modificando el pensamiento de los años. No estamos diciendo si las decisiones son las correctas o erróneas. No, o sea, estamos diciendo que todos piensen lo que quieran. Pero que sí en la búsqueda lo encuentro valiente. Porque puedes quedarte repitiéndote. Que la persona que pueda decir que no, me equivoqué, claro, tiene mucho más valor que una persona que no lo dice, para mí. Claro. Búsqueda de la voz propia. Una pequeña cita. Dígame tú. Sí, por favor. Desde la... Bueno, ahí lo dices. En realidad, a lo largo de toda mi existencia he intentado siempre buscar la manera que más me acomodara. Se podría decir que yo no busco. Me busco. Que yo no busco, me busco. Pero Arenas en su realismo latinoamericano. Esa es la entrevista que sale en la Universidad de Chile, en esta página tan bonita. Se podría decir que yo no busco, me busco. Muchas gracias, Luis. Eso, no sé si, yo creo que sí. Ah, bueno, los toques de... Yo creo Archer. Que hay una carta. No había ilustrado, weón. Hay una carta de Rimbaud, perdón, nunca dije Rambo, dije Rimbaud. No lo dije. De Rimbaud hacia el doctor de él. No voy a tocar en fondo eso. Pero donde él dice, no debería decir me pienso, debería decir me piensan. Y al entender que Braulio tenía esta influencia de Rimbaud, directa, lo traduce. ¿Rimbaud lo traduce? Sí, también lo traduce. Y lo edita. Entonces, siento que Siento esa es la referencia que él quiere dar. Yo no busco, me busco. No, yo no pienso, me pienso. Esa es la contrariedad, pero no. Bueno. Comenzamos con un ámbito un poquito más político. Hay que mojarse las manitos aquí. Aquí Braulio Arenas dice: Alberto Rubio. Me dieron ganas de escribir un himno a la Junta Militar. llamado ¿Qué te ríes? Escribe un himno a la Junta Militar llamado Chile es así. Así es. Pero bueno, dijimos que cuando comienza el golpe, incluso un poquito antes del golpe, Braulio se pone en pos de Pinochet, ¿no? en pro de la dictadura, de la Junta. De la Junta Militar. Y les crea un himno. Entonces, por ello, un traidor de la literatura chilena. O sea, ya van dos eventos grandes, se podría decir. Sí. Dos actos grandes que son el de Neruda en sus años más joven. Y ya. Este himno que, a ver. Es fuerte el himno, no es como que no se moja el potito. No, obvio, pero te digo, estás en un país donde el escritor tiene que ser zurdo. Digámoslo. Es tildado de zurdo, o sea... No, y hasta el día de hoy, o sea, si tú eres escritor y no eres zurdo... Hay que pensar que es una época más políticamente... Sí, pues mucho más que hoy. Hoy, para mí, una imbecilidad seguir discutiendo entre derecha e izquierda hoy, porque no entendemos que las resoluciones no han llegado por ninguno de ambos, pero en ese momento, estando donde las papas queman, ahí es donde están las papas queman, no ahora. Entonces, decir, vengo de esta corriente, dijimos, de Bretón, de izquierda, después me acoge Huidobro, después me tiro contra Neruda, después me tiro contra Huidobro, y ahora me voy a hacer un himno a la Junta Militar. A una cosa extrema derecha. Desde que nací con la influencia izquierda de Bretón, no sé, ¿me entiendes? Vuelvo a la extrema derecha, me cambio a la extrema derecha, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tildado de traidor de la literatura chilena. Es que es esto de que, a ver, a un escritor que conozco, no lo conozco, pero no tuve el placer de conocerlo. El honor. ¿Sabes quién estoy hablando? Digo que yo también no lo conozco. No, si tú. Dale nomás. No sé qué. Este escritor que levantaba una manito de más.
Ah, tu amigo, el rapado. No, tu mejor amigo. ¿Ya? Tu influencia preferida. Oye, Este caballero también se le tildó. Por favor, André. pero bueno, mira lo que me decís. Ya, dale. A este escritor se le tildó de. Traidor. Literalmente de traidor. Sí, o sea, pero estaba hablando de un escritor. De los mejores escritores del siglo XX. Y se dejó su literatura de lado y la tuvieron que recompilar y tuvieron estudios y intro T.S. Eliot y Generación Maldita y Bukowski, por supuesto. No, sí. Perdida. Igual, claro, es como. A ver, sí y no. Triple. Porque Pound es for Pound. Mi Dios. No te voy a decir lo que me van a decir después. Las miles de personas que están en su casa, ¿qué pensarán? Por favor, ¿ya? Sí siguió una corriente de una de ser medio amigo del bigotón, ¿no? Estamos en YouTube, estos hijos de ella, no me dejan decir el alemán ¿no? Bueno, Ya. pero lo que me pasa con Braulio es que sí se cambia la chaqueta. Por eso siento que están bien tanto aislados. Obviamente, en lo que tú me dijiste, en el paralelismo de que es abandonado por la corriente, Ujú. es abandonado por los ganadores. Por los que cuentan la historia. Por los que quedaron, ¿no? Por los que quedaron. Claro. Podemos ganar, da lo mismo, los que quedaron, Ujú. ¿ya? Sí es abandonado Y totalmente. aquí hay que pensar de que Neruda ya está muerto. Sí, Neruda muere en el 73. sí, ya está muerto. O sea, los que quedan son. Estela Parralín. Zurita. ¿Roca queda todavía? No sabré decirte. Creo que muere antes que Neruda, creo. Ya. Entonces hay que pensar que son personajes Pero totalmente. está Carlos entonces. ¿Mm? Está Carlos de Roca ahí también metido. Claro, Carlos de Roca. Está Claro. Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas está vivo todavía. Estamos hablando de que. ¿Qué escritor de derecha existe? Muy poco. Bueno, las plumas de izquierda siempre han sido más fuertes que la de derecha. Eso no lo podemos negar. Totalmente. No, siempre han sido mejores. Bueno, no siempre, No sé pero si- en las últimas décadas, Claro. sin lugar a dudas, las plumas que más han influenciado al mundo son de izquierda. Sí. Y no está mal, No, ¿viste? No sí. estamos aquí con A ver, connotaciones así. La connotación política es que. Aquí viene el comentario. Dime, A Braulio hay que hay que leerlo, hay que leerlo por lo que es, por su obra. por su obra. El himno a quien sea es un buen himno. Ojo ahí. A ver, de que tenga una connotación no lo hace malo. No. Obviamente, es que ni siquiera es poesía, pues es un himno. Es un himno, claro. Obviamente, no podría decir que es una poesía panfletita, porque es un panfleto vivo, es un himno. Es un himno. Es un himno. Y lo Panfleto que vivo. no lo trata y no lo intenta disfrazar como poesía. Es un himno, te dice, es un himno. Sí, sí. Entonces, eso, a Braulio leerlo por lo que es su obra. A ver si no te gusta y no lo puedes separar por lo que hizo. Déjame decirte Deja que. de leer. No, ya. Disculpa, que estoy muy molesto. Déjame decirte que por favor. No le da Neruda. Ya, sí, ¿Sabía quién me recuerda ahora que me hiciste la connotación con Ezra Pound? ¿Sabía quién me recuerda mucho más, Braulio Arenas? A Dalí. Salvador Dalí. Dalí, incluso te diría que hace lo mismo que Braulio Arenas. Braulio Arenas está ahí con Guido Brito. Guido Brito no lo pesca. Sí. Bueno, lo pesca entre comillas. Ujú. Después lo bota. Igual como Dalí intentó que lo pescara Picasso. Y después comienza el civil español. La guerra. La guerra civil española. Ujú. No, entra Franco, ¿no? Mm. Sí, estoy bien. Sí, pues el dictador Franco. Franco, sí que Franco estuvo como 70 años, entonces. Ya, pero Ya, pues. entra también Pinochet, haciendo el paralelismo, ¿no? Ya. Y Dalí se pone las botitas para poder... se pone las botitas y dice, oye, igual, como que me encantaría ser el artista del régimen. Siento que Braulio hace lo mismo. Puede ser, ¿no? Siento que Braulio hace lo mismo, por una cuestión de reconocimiento más que algo político. Man. Me encantaría decirte que sí y que no a ciencia cierta. Es Pero que bueno. ¿qué puedo yo saber de Braulio si no tengo ninguna Es que información claro, más? si sacamos conclusiones, Braulio siempre quiso ser reconocido. Para mí es eso.
no podría, por eso no te lo puedo decir a ciencia cierta porque no hay mucho de Braulio. ¿Y qué más reconocimiento que el premio Nobel que ganó en el 84? Exacto, ¿no? 84 creo que sí. Tengo el 84, déjeme pensar. Te lo confirmo. Por favor, ¿refieres? 88. No, perdón. 84. 88 muere. Golpe militar nacional. 84, sí. El 84. ¿Qué mejor reconocimiento? Pero... Nadie pesca ese premio. ¿Qué? Es que si te lo da a Pinochet en las manos, que está en un golpe militar. El 84 ya era senador vitalicio, así que... Peor, bueno, Pero- no vamos a hablar de esto. Se veré papel. ¿Cuántos premios ganó Dalí con Franco? ¿Cuántos sueldos se llevó Dalí? Y aquí hay un tema de sueldos, ¿no? Hay un tema de sueldos que tengo aquí. ¿Me podrías decir tú, Elia? Dame nomás. Yo quiero todas de esas. Una de esas para volantín de cuero y estoy contentísimo. Una nomás. Bueno, fue dotado de una pensión de gracia, equivalente a 4 ingresos mínimos mensuales de la época, que eran como 11.000 pesos. No, era en 100, sí, 11.000 y tantos, pero con el cambio del peso eran aproximadamente $100. El sueldo mínimo. Ah, claro. El sueldo mínimo eran como 116 dólares. Entonces él gana 4 veces. 4 veces el sueldo mínimo. ¿Qué te parece, Lía, eso? Dímelo, dímelo. Y ¡Dígalo todo de eso! Bueno, es una vida. A ver, Es una vida. Bueno, y después- hablamos de la hora por algo, ¿no? Y después le da cáncer. Hablamos de la hora por algo. O sea, perdón, de la vida por algo. Sí, hablamos de la vida. Y bueno, lectura. Viene lo más importante de Braulio Arenas. La Como lo dijimos con la colorina, Ujú. esto es tuyo. Con Lira. Como lo dijimos con todos, aquí estamos para hablar. Obviamente vamos a hablar de su vida, Sí. obviamente. Y nosotros- Pero si está aquí hoy, no es por su vida. Porque. Nosotros no lo conocimos por su vida. Exacto, eso es lo que. No lo conocimos por su Nosotros vida. leímos su obra y después leímos su vida. Y recomiendo cada vez que uno lea a alguien, La hora. leer la obra y si te gusta, indagar sobre su vida. Y si Así no, de simple. claro, y si no entendiste algo, lee su vida por algo. Por algo está. Exacto. ¿Te parece empezar tú? ¿O empiezo yo? Comienza tú, comienza yo? tú. Sí, Bueno, comienza tú. yo voy a leer un extracto de La Casa Fantasma que son los últimos 3 versos. Los últimos 3 versos. Dale. Ya. Penetra al dormitorio y se detiene. ¿Quién duerme aquí? Pregunta. Nadie. Ni un dedal en la pieza de costura, ni un plato en la cocina abandonada. ¿Y dónde están los hombres? No han venido, no han llegado más bien. Pero a lo lejos llegaremos, se oye. Llegaremos un día hasta la casa. Llegaremos un día, y tanta ruina de la fantasma casa será esplendor, puesto que el hombre entonces vendrá a morarla. La casa fantasma. La ¿no? Casa Fantasma. Vamos a hablar Sí, por favor, que lea él ahora. detalles. Que no se me enoja. No voy a decir nada. ¿Detalles de dónde? ¿Para quién? Detalles, por eso es tan importante, Ujú. ¿no? Que es para André Breton. Ellos se convidaban para reír, para hablar del pasado, para conocer la vida de todos sus detalles, en todos sus detalles. Y, en efecto, muchas veces lograban recordar, lograban sacar algunas palabras de sus labios, resecos por la tierra, partidos por el sol. Y hasta era posible que sintieran piedad por ellos mismos. Todo esto de un modo suave, con paseos lentos en torno de una plaza, con intercambios de opiniones, de rabia, de tabaco, con una manía de tratarse de usted, cuando no para de detenerse en el bar de la esquina, ese que fue demolido en el año 38, solo por un par de cervezas. Mientras una muchacha se obstinaba a leerles, helada del improviso, algunas pocas líneas en las líneas de sus manos, todos reencontrados en su idea, con un perdón, voy a tomar la juventud. Como quien toma el último tranvía de la noche. ¿Y para qué, señor? Para conocer la muerte en todos sus detalles. Para André Breton. Bueno, André. Gran obra. Sobre lo que leíste, quiero Las preguntitas sobre Dios. remeterme a algo que dice Gamucio, dijimos que era. Mucio, creo que sí. Ay, perdón. Estuvo muy... Gamucio. Gumucio, perdón. Rafael Gumucio. Que le encuentro toda la razón en su prólogo, por eso Ya. le dije que era un bello prólogo, ¿no?
Seguimos comunicando. El mejor amigo. Ya. Que él dice que es una poesía que se repite, que se pregunta constantemente y no Sí. se deja responder. Se responde mucho. Me recuerda mucho, tú me lo nombraste a Azurita. Exacto. Ujú. Más que tal vez en el contenido, es en la estructura. Sí, no, en el contenido Claro. hay una superación total, pero Es en la estructura, como esa poesía a golpes, ¿no? claro, voy parando, pregunto, no me responden, pregunto, me responden. Exacto. Ujú. Como que se vuelve a preguntar constantemente en una estructura y en un tiempo, ¿no? Tiene un tempo la poesía Ujú. que es muy de golpe, muy a lo Zurita cuando recita. Sí. Me encantaría saber cómo recita Braulio Lorena. Hay un texto, un audio que encontré de Braulio Lorena recitando y me recuerda un poco a Zurita de ella. ¿Sí? Sí, lo encontré. Lo tengo ahí en uno de los links. Nota del editor. Y me recuerda mucho a eso, ¿no? Mira tú. Y no sé si quieres agregar algo más sobre ese texto. Me gusta lo que está hablando, lo de las preguntas, me gusta mucho. Me gusta ese, ¿cómo decirlo? Ese auge, esa ayuda, ¿cómo se tiene una palabra? Herramienta. ¿Esa Me herramienta? gusta esa herramienta. Me gusta esa herramienta, cómo lo ocupa y por qué. Todo lo puede ocupar. Pero hay que hacerlo bien. Hay que ocuparlo bien. Hay que ocuparlo bien. Sí, me gusta porque me está guiando, me guía por el poema, me va a hacer la pregunta, pienso que me va a responder y me hace otra pregunta. Me pregunta por qué me pregunto. Claro, y entramos también un poco de, no sé si lo dijimos en la influencia, pero un poco de existencialismo también. Sí, yo en las siento que hay un preguntas. poco de Un existencialismo. poco de en el texto. existencialismo. Ujú, Sí, perfecto. Y bueno, sobre el texto que leí, ujú. bueno, me gusta mucho más La Casa Fantasma como texto. Claro, pero que es para André Breton. Exacto, ese es el tema más importante. O sea, Ya nombraste a la hada. a la A la hada cantante, una cosa así. Al tren que no llega, no me acuerdo. Pero toques surrealistas totales. y bueno, sí. No Bueno, es que nosotros, texto. no digamos, nosotros no estamos diciendo que es para, que es para Bretón. Él señala Dice que es para que es para Bretón, ¿no? Sí. Entonces, habla de su vida, habla de su obra, habla de todo que ese poema sea para Bretón, ¿no? Sí. O sea, hablemos de que el tipo. Influencia literaria directa al final. Sí, exacto. Hay que. Corrígeme si me equivoco. Breton era uruguayo. O era francés. Si no me equivoco, es europeo. ¿Sí? Te lo busco de ¿Quién- inmediato. ¿Quién ¿no? era el uruguayo? Maldoror. Maldoror es uruguayo. Tienes toda la razón. Tinche Bray, no sé. No. Francia. Francia. Francés, sí. No, entonces me equivoqué totalmente, perdón. Iba a hacer una comparación latinoamericana. Pero Ya. no. Ujú. Tengo la fuera. Bueno, hablemos un poquito de su obra, ¿no? Bueno, Bueno, dijimos. Gran obra. Exacto, una extensa obra. Creo que una treintena de publicaciones. No, Son 14. no, pero esos son sus libros. Ah, claro, Recuerda que no. tiene más publicaciones que... No, sí, en publicaciones sus tiene libros. muchas más. Entonces, pues, creo que 33 libros. Claro. 33 publicaciones. Yo desde muchas cosas, o sea, lo hemos dicho, novela, ensayo, poema, cuento. Su primera publicación fue un cuento. Las novelas que van muy cargadas de mitología, esto del el laberinto de Greta, De lo bíblico, ¿no? El- Su obra está... No te diría que tal vez tiene una influencia tanto como la colorina con lo bíblico, Ujú. pero sí Oh, con el mito, y eso lo refleja mucho en el larismo. El mitología, claro. Tenemos que Jorge tiene el guardián del mito, ¿no? Exacto. Jorge Eh, tiene bueno en el mito. Y hablar también había otro libro, esto de los dioses del Olimpo, no sé si te acuerdas. Sí, También hay. Que puede ser una novela pasajera, claro, y él lo trata... pero lo hace bien. Habla de que hace experiencia. Bueno, tengo una... No sé si tengo la cita. No la tengo. ¿Qué te No parece? importa. Pero bueno, esta incursión. No, es que no es una incursión, él hacía de todo, para que estaban con cosas. Pero sí, este mitología lo recobra bien, a mí me gusta esa novela. Hay un audiolibro de que son como, ¿cuántos? 5 horas, yo creo. De audiolibro. En No. YouTube. No tengo la cita, pero me acuerdo un poco Ujú. de la entrevista que te hablé de la universidad. Ujú. Donde él dice que él va en la búsqueda, ¿no? Y que tiene su obra experimental, donde él se burla de la palabra experimental Ujú. también, ¿no? De obras góticas, Obras góticas. donde tiene obras medievales, dentro de lo gótico, naturalmente. claro. Donde tiene poesía, donde tiene novela. Hablando de lo donde gótico, de lo gótico más puro, ¿no? Exacto, donde tiene ironía, ¿no?
Entonces, todo esto yo creo que se retrata en su vanguardismo. Todo lo que él hace. Y bueno, tú también nombraste aquí, tenemos este punto del surrealismo al extremo. Ah, ¿no? claro, extremar el surrealismo. Este tema de extremar el surrealismo me gusta bastante. O sea, lo dijimos, lo voy a comparar con lo que dijimos, con lo de que son personas haciendo cosas que no estaban en Chile. Exacto, Y este tipo lo lleva al extremo. exacto. Me gusta ese intento. O sea, intento que salió bien al final. O sea, Si estamos hablando de él es porque lo hizo bien. es por algo. Es por algo. ¿Me podría una cita que tengo ahí? Si te veo medio complicado. Oye, el día de chaquetear, güey. Le te decía, había mucho. Perdón, una cita de la Glorias. Había mucho de humor surrealista y de ironía romántica, los que fueron para nosotros pedernales preciosos para frotarlos contra la piel de una realidad depravada. Como comentaba, esto es una entrevista más encima. Esta es la entrevista. La de Telier, ¿no? De Telier, sí. Dijimos esto de que Hablaba bonito, ¿no? Claro. de De que respondía con Con florituras. con parafernalias. Pero claro, esto de. Me gusta, ¿sabes por qué? Esto de la realidad depravada me habla de lo que estaba pasando socialmente, ¿no? sí, por supuesto. De esta realidad de que yo te dije que el surrealismo, yo creo que él lo ocupa por eso, para escapar de la realidad que estaba viviendo en Chile. Que tú me dijiste, puede ser sí, pero a mí también me hace eco esto de que. Sí, no, yo te digo que no es lo mismo, pero sí que en Latinoamérica es una guerra constante. Sí, o sea, estaba, nace en el 13, su obra poética empieza en el 27. Ay, no, perdón, no. Sí, ¿Luco? por favor. Entonces yo sigo ¿Cuándo la nace? ocurren 13. ocurren cosas con Carlos Ibáñez del Campo, antes las guerras civiles, entonces hay unos vestigios que, tú lo dijiste, no es Primera Guerra Mundial. Exacto. Pero no por eso no hay conflicto. Por eso no hay conflicto. Exacto. Sí, perfecto. Golpe de Estado, no, ahí nos vamos más abajo. Aquí. Ya. Hablamos sobre el Ya realismo. ya lo hablamos. Claro. Es una poesía que se pregunta, lo contamos. Justamente. Un tema, Claro. un temita, ¿no? Bueno, uso Warner. Ayúdame, Elías, por favor. Werken. Warner. Bueno, el entrevistador de la belleza del pensar, siempre se nos olvida el nombre, pero somos terribles. Y animales, ya. Lo vemos todos súbito. Tiene un. Bueno, trabaja en la editorial, ¿no? Y todo eso. Y también hace unos años, no hace muchos, publicó un libro de ajedrez de Braulio Arena. Que recordamos que era un muy buen ajedrecista. Universidad de Chile, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que sí. Era un muy buen ajedrecista. ¿no? Maestro de ajedrez. Y Tiene un texto de ajedrez, si no me equivoco también. tiene un libro. Un libro, eso, Es un el libro. libro que te comunico. Mm. Publican un libro sobre ajedrez. No encontré mucha información si es un libro teórico, Claro. poético, Ujú. por lo que Pero- no sabíamos si ponerlo como teórico ajedrecista o de qué. Pero sí, el ajedrez fue algo muy influyente en Arena y Sí. que no aparece en muchos lados. De hecho, en una entrevista le preguntan cuál es de sus mejores maestros de ajedrez, le preguntan. ¿Sí? Sí. O sea, no me acuerdo del nombre, obviamente. Claro. Supongo que era un ruso de esto. Uno de estos rusos. Esto de qué. Era de nombre ruso entonces, pero él le responde. Entonces, estaba metido también en eso del ajedrez. Otro tema que lo tocamos nomás, Claro, ya lo nombramos de su biografía, es que era un increíble traductor. Era un muy buen traductor, editor y aparte recompilador. Me gusta eso, ¿sabes por qué? Dime. Porque te lo leí no, en la bitácora que le hizo Jorge Telier en la entrevista, le hizo una bitácora con fechas. ¿Ya? ¿Te acuerdas que, bueno, ahí sacamos mucha información sobre las revistas, publicaciones y tal? Tradujo francés, español antiguo, bueno, ya español, da lo mismo. Traduce desde el español a otros idiomas también, no solamente, Claro. por ejemplo, traduce a Lautréamont, pensemos que Lautréamont sí escribió en francés, Sí. lo traduce al español, entonces Ujú. tiene Claro, traducción. traduce los cantos, traduce Los cantos, al perro andaluz al perro andaluz. de Buñuel y está escrito en español, entonces lo tradujo al Ujú. inglés y el francés, supongo. La victoria de Guernica, ¿te acuerdas que nos sonaba de algo? Claro, pues, entonces Nos sonaba algo la Guernica. La Guernica. Guernica, perdón. La Guernica nos sonaba de algo y dijimos, ¿qué esto te queda? Claro,
Claro, y lo enlazamos ahí con la Guernica, obviamente, de Picasso, De ¿no? Picasso. Recordemos que un datito así, Ujú. que Pablo Picasso le piden ese cuadro que hable sobre la guerra. Ujú. Entonces él ahí pinta la Guernica, ¿no? Sí. Es un pedido del alcalde, si no me equivoco. No sé si ese es el puesto, Claro. pero Era un pedido. era un pedido, un puesto, ¿no? También tradujo Cartas de la vida literaria de Ujú. Rimbaud, Dos dije, veces. de J.M., carga de la editorial Poseidón. Creo que era en Argentina. En Argentina. Sí. Poesías de la... Era poesía, no eran los cantos. Poesías de Isidore Ducas. Isidore Ducas. Ducas. ¿Quién es? Ducas. El conde, ¿no? El conde de la Otremont. Y el Exacto. perro andaluz que lo dijimos. Sí. Bueno, conclusiones. Muy buena obra. Muy Da bueno. lo mismo todo. A ver. Incluso el himno es bueno. Hay que pensar de que lo que dijimos. Yo agarro un libro de Aurelio Lorenas que está en la biblioteca, que no hay ninguno. Pero yo leo y aquí no me dice que el tipo era ni del otro lado. No. Y en su obra es buena, simplemente La obra es buena, la obra es muy buena. Y retomémoslo, no hay... Es verdad que hay muy poca información de él, es difícil encontrar sus textos, pero esta, la de la editorial Diego Portales, la pueden encontrar en casi todas las Yo creo que librerías. sí. Y no sé si en casi todas, pero sí. Sí, ¿por Sí. qué no decirlo? En casi todas las librerías. ¿no? Entonces, eso, leerlo. Disfrutarlo. Disfrutarlo. O sea, Y es aprender. es una buena lectura Disfrutar sus traducciones. de sus Y traducciones. al que le gusta el ajedrez ya sabe qué buscar, ¿no? Un Braulito, algo sabía de Algo ajedrez. sabía de ajedrez, Blau. Bueno, llegamos al final de nuestro... Llegamos al final. Octavo. Nos extendimos un poco. Bueno, Nos pusimos a hablar un poco de cada cosa, ¿no? Pero bueno, poquito, está ¿no? bien. No, si no nos ve nadie. ¿Cómo eso? Ya, Por invitar... favor, tú. Invitar al lector y lo dijimos. Sí, ya entonces... Mira esto. Esto tan increíble. What the fuck? Es que está selladito, me gusta. ¿No? Sí, está un sorteito que tenemos activo, ¿no? Un sorteo que tenemos activo todos los meses. Un nuevo sorteo. Es del primer escritor que hagamos en el mes. Sí. Sorteo. Ya se nos fue una primera edición de Coloane y una compilación de Jorge Telier. De Jorge Telier con su haiku incluso. Y los haiku inéditos. Y este fin de mes, 31, no sé si tiene 31, creo que tiene 31 de diciembre, va a salir este sorteo de Papelucho, el original. Bueno, no el original, pero el primero. El primer Papelucho. Papelucho 1. Que fue nuestro podcast de Marcela Paz, el primero del mes. ¿Qué tienen que hacer para entrar en el sorteo? Perdón. Hay una publicación en nuestro Instagram, Un Reels. un reel, en el que tienen que compartirlo y etiquetarnos. Tengan la cuenta pública o manden un pantallazo Sí. de que De que lo hicieron. De lo que Claro. lo compartieron. ¿Ya? Ujú. Bueno, ¿Qué viene por ahí, Elías? no lo veo nunca. ¿Qué viene, Elías? El Patreon, gente. Tenemos Sí. gente. Para los que nos quieran apoyar. Sí, a ver. Soy tenemos que pagar para hacer esto. Ya. Nuestro Patreon, ¿qué tiene Android? Discord del canal hecho solamente para Patreons, que contiene biografía de apuntes sobre el tema de cada semana, nuestro guión, el listado de nuestra recomendación de libros, colocar tu nombre al final del video, recomendar el tema de los videos posteriores y una vez al mes una charla con todos los del Discord. Perfecto, Qué increíble, mejor. ¿no? Lo que Magnífico. estamos leyendo aquí mismo. Nunca he visto algo mejor. Redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify. Perfecto. Todo. Campanita, suscribirse, like. Todo. Y un agradecimiento, por favor, Elías. Porque No, dale. no, si yo lo digo. Ahí siento. Falta uno. Somos tres. No somos dos, somos tres. está? Tráigalo. A nuestro editor, Igor. Muchas gracias por estar detrás de nosotros. Y por el trabajo que Por el haces, trabajo que haces. constantemente. Reels, short, el video en sí. Todo. La edición que tiene este video. Y bueno, cerramos con una frase de Raúl Arenas. ¿Lo digo yo? Por favor. Cuando una idea se convierte en obsesión y se transforma en una idea fija, cuando una idea empieza a echar muros, entonces se le cambia por otra idea más liberadora. Raúl Arenas en la entrevista sobre el surrealismo latinoamericano. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.